Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia y esto es Conversando con Banchik. Y en esta noche muy especial invité a mi productor Fernando Seca porque me va a estar asistiendo en una gran entrevista. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los youtubers que siguen este canal Conversando con Banchik. Hoy en una velada especial vamos a tener la presencia de una doctora en historia que te va a contar la verdadera historia, la que nunca te contaron. Y para ello, bueno, los invito a que continúen aquí porque será una de tantas entrevistas que vamos a hacerle a esta señora. Ella es ecuatoriana, pero desde hace varios años radica en España. Se llama Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor. Es bibliotecaria, investigadora de la verdadera historia de la humanidad. ¿Nos acompañan? Esto es Conversando con Banchik. Y aquí estamos, queridos amigos, nuevamente en nuestro canal, Conversando con Banchik. Hoy tengo el placer de presentarles a mi productor, que es también mi esposo, Fernando Seca. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los televidentes o los youtubers que siguen a Claudia Banchik. Muy contento en esta ocasión porque tenemos como invitado a alguien muy, muy especial que seguíamos desde hace mucho, mucho tiempo. Así es, sí, de nuestros programas de radio, desde el punto de no retorno en radio, aquí en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, siempre recordábamos las investigaciones de esta gran investigadora, un espíritu inquieto, desde Ecuador, su tierra natal, y ahora, desde hace unos años ya radicada en Madrid, España. Para nosotros es un honor realmente, una alegría y un privilegio contar en nuestro canal con la presencia de la señora Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor. Muy buenas noches y bienvenida, Ruth, a nuestro canal. Buenas noches, es un gran privilegio para mí estar en vuestro canal y que en Argentina conozcan mi trabajo, mi trayectoria, porque tengo muchos amigos que me han escrito, personas de ahí importantísimas que son profesionales, profesores de ahí de ciertas universidades de Argentina, de Buenos Aires. Y entonces esto es muy interesante porque así ellos pueden estar, eh, ver, verme a mí y escuchar pues todo lo que les voy a contar acerca de mis trabajos y mi trayectoria. Buenas noches, maestra. Es un gusto para nosotros compartir con los que nos siguen, los que siguen a Claudia Banchik, todo su conocimiento. Así que de la mano de Claudia Banchik y de su relato, nos vamos a introducir a la otra historia, aquella que nos vedaron durante tantos años y que usted tuvo todo el trabajo por delante, que lo va a exponer justamente ahora. Así que muchas gracias. Somos todo oídos de la mano de Claudia Banchik. Bueno, quisiéramos, Ruth, que empezáramos este recorrido, esta conversación tan interesante que va a ser seguramente escucharla a usted. Cuéntenos cómo fue que empezó esta historia, cuando era muy jovencita seguramente, cómo empieza este recorrido, este enamoramiento que usted tiene por la historia de la humanidad, por leer, por investigar, por repreguntarse las cosas. ¿Cuándo empieza todo? Empieza cuando me conceden una beca a mí en el año 1973 para venir a España, ¿sabes? Entonces yo pues primeramente allá en el Ecuador estaba graduada de bibliotecaria en la Universidad de Guayaquil y estaba trabajando, organizando bibliotecas y eso. Y entonces, aparte de eso, pues yo tenía un hobby que era la música, porque yo soy contralto. Y entonces hacía actividades culturales y había una señora que tenía un programa de radio, que era la Radio Cenit, de los domingos, que daba programas culturales.
y nos invitó a la pianista que me acompañaba a mí, que era una señora de mucho prestigio, de ahí de una familia Manzano Vela, de Guayaquil, que eran mujeres y hombres virtuosos, jóvenes, que tenían, eran virtuosos de la música, y entonces de la música clásica, y desde muy pequeñitos tocaban Beethoven, Chopin, bueno, entonces ella me acompañaba a mí, pues, y dábamos recitales de música, y yo soy contralto, soy bolerista y baladista clásica, y entonces asistimos a ese programa en esa radio que se llamaba Cenit, y un programa cultural que lo llevaba una señora de la burguesía de ahí de Guayaquil, la señora Judith Suárez de Tompkins. Entonces a ella le gustaba mucho lo que yo cantaba, que tengo una buena voz, una voz potente, agradable y grave. Entonces, ella siempre desde que me conoció dijo, Ruth, tú no te vas a quedar aquí, tienes que irte al extranjero. Y entonces me avisó que había un concurso de becas para venir a España. Y entonces, como yo era bibliotecaria, podía hacer estudios de posgrado. Y eran en documentación, para organizar centros de documentación científica. Entonces, en la Escuela de Bibliotecarios de Madrid, de la Biblioteca Nacional. Pero ¿qué pasa? Resulta de que España, pues en ese tiempo era un país pobre y no te daban solamente la beca de los estudios, no daban los pasajes. Y por la cuestión de que yo era conocida en Guayaquil por los programas estos de la música, un poeta de ahí de prestigio, un día me fue a visitar a la biblioteca del municipio porque me habían dado ahí un cargo del departamento técnico de ahí de la biblioteca municipal. Y le cuento yo pues al doctor Abel Romeo Castillo. Le digo, me he ganado una beca. Le digo, pero no tengo para los pasajes, porque es para ir a España. Entonces dice, eso se arregla pronto. Y se fue a hablar al archivo histórico, y el archivo histórico me concedió la beca de los pasajes. Así que, pues comprometiéndome a regresar a trabajar con ellos en el archivo histórico como documentalista. Bien, entonces yo pues cuando vine para acá a España, a Madrid, resulta que venía con la idea de investigar si existían tipos de libros preamericanos. ¿Por qué? Porque en la escuela de bibliotecarios había una materia dentro de las materias técnicas, es decir, dentro de las materias de cultura superior, aparte de las materias técnicas, que trataba de la historia del libro. Pero la persona que la dictaba solo nos habló del tipo de libro, de los tipos de libros de Asia y de Europa. Y de América no tocó el tema, como que allí no había habido nada. Así que yo pues venía con esa idea, perdón, de investigar si existían en los museos de Europa algún tipo de libro preamericano. Así que cuando yo llegué a Madrid, pues aparte de los estudios que estaba haciendo, empecé a indagar en los museos y viajé a Inglaterra, Francia, Italia. Entonces allí encontré que existían tipos de libros que se exhibían de diversos materiales, formatos. Bueno, en muchos países, hasta en los países nórdicos, también hay algún tipo de libros, de los libros que son líticos, ¿sabes? Entonces, yo pues con todos esos conocimientos dije, hay que quedarse aquí en España para hacer esa obra, porque vi que en ningún país de este planeta habían hecho un trabajo sobre la historia del libro preamericano. Querida y así Ruth, que me quedé.
Claro. Renuncié al trabajo del archivo histórico, ¿sabes? Mis padres devolvieron el dinero de los pasajes y yo me quedé aquí, ¿sabes? Para hacer esos estudios. Querida Ruth, Dígame. nombraste Sí. la existencia de libros americanos previo a la Sí, llegada de la conquista, digámoslo así. Y nombraste, claro, son libros de anteriores a la llegada de los europeos, sí, y porque habían nombraste, bibliotecas, claro, y nombraste todas, un tipo de libro, sí, dijiste libros líticos. Para aquellos sí, que no tienen conocimiento, ¿qué sería un libro lítico? libros líticos son los libros en formato de piedras labradas y tablillas de piedras. Como una ¿Ah? especie de tablilla cuneiforme. Eso sería... No, bueno, No. esa hay escritura cuneiforme, sí, en algunas tablillas, de ahí, ¿sabe de qué? De la cultura huara. Eso lo trato en un trabajo que se llama El mensaje oculto de los libros líticos andinos. Presento el estudio de una tablilla de la raza huara, que tiene, aparte de la escritura criptográfica o hermética, que se descubre al invertir la imagen de la reliquia. También tiene dentro de esa escritura símbolos cuneiformes, que según lo que he descubierto, pues la raza huara de Tiwanaku es la que exhibe por primera vez, es allí donde nace la escritura cuneiforme. Por eso tienen ustedes allí en América del Sur, en Tiwanaku, digo en Bolivia, que lo que es ahora Bolivia, tienen en la fuente magna, ¿sabes? Que tiene símbolos cuneiformes. Y Claro. entonces yo he descubierto que hay esa tablilla que hago el estudio yo, que es de la raza huara, que yo pensé que era de alguna cultura del Ecuador, pero envié la imagen de esa reliquia a unos arqueólogos de ahí del equipo de los arqueólogos del Museo del Banco Central de Guayaquil para que hicieran un estudio y me dijeran de qué cultura del Ecuador era esa tablilla. Entonces, pero sin decirles que tenía esa escritura criptográfica y hermética y símbolos cuneiformes. Entonces ellos estudiaron la reliquia y me dijeron que era de la raza huara. ¿Ah? Entonces, bien, hay esa pieza y otra que yo hago un estudio en una obra que va a salir ahora, dentro de poco, que se llama La primera fase del diccionario de los símbolos escriturarios preamericanos. Proyecto ideado y dirigido por Ruth Rodríguez Sotomayor, avalado por el Archivo Histórico del Guayas y la Universidad de Guayaquil, y que se ha realizado al estudiar 30 reliquias del Reino de los Quitus que se encuentran en el Museo de América de Madrid. También hago estudios en este trabajo, que es la primera fase del diccionario de los símbolos escriturarios preamericanos y de los símbolos etnológicos, o sea, de los emblemas de las etnias. Bien, entonces aquí también presento pruebas de que hay una reliquia arqueológica del Ecuador, que está en el Ecuador, pero que es de la raza cara, del estado que ellos fundaron en la costa del Ecuador, que ahora, por culpa de los frailes de la Inquisición, que deformaron los nombres, le pusieron cultura Bahía de Caracas, porque es una bahía donde ellos se habían asentado. La raza de los caras o carios, se escribe con K, no con C, están deformados los nombres. Entonces yo los he revitalizado. Esta raza pertenecía a la raza huara de Tiwanaku. Entonces, cuando se pasa lo de la caída de la luna Kenos, que produce tsunamis en todo el mundo y que se registran como el diluvio, después de toda esa catástrofe y que caen lluvia de rocas candentes y fuego, y las culturas andinas emplean toda su tecnología para condicionar las galerías o cuevas, es decir, las cuevas que había, y construyen un mundo subterráneo de galerías y se ocultan ahí, porque si no
iban a morir. Entonces, después de eso, pues, resulta de que salen, ya cuando pasa toda esa catástrofe, bajan de las cumbres y salen de esas galerías las culturas nuevamente. Y ahí la raza Guara repuebla toda Preamérica. La raza Guara está compuesta por los caras o carios, que después van hacia Menor, ¿ah? y están en contacto con los egipcios, que los contratan como grandes estrategas de la guerra para formar parte del ejército egipcio. Bien, ellos, más los íberos, que se asientan en lo que ahora es Corrientes, Argentina, y fundan ahí un reino, más los tupiguaras, que se asientan en el Mato Grosso, y los macas, que también son parte de esa cultura. Todos ellos repueblan Preamérica, y ahí los caras se asientan en la zona de la costa del Ecuador, y forman el estado de los caras. Pero los frailes de la Inquisición deformaron ese nombre y le han puesto Bahía de Caracas. Y ahora resulta de que los profesores que enseñan historia les da pereza decir Bahía de Caracas porque es muy, muy largo, y dicen Cultura Bahía. Y así han registrado esa reliquia que han vendido como con 200 reliquias más allí en el Museo de América. Gente que roba en las tumbas de allí del Ecuador, y como no hay leyes de protección para el patrimonio cultural en mi país, por esos hombres desvergonzados que suben al gobierno, que no hacen leyes de protección para ese tesoro, que es lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Entonces venden las reliquias en el extranjero, y nosotros pues perdemos para estudiar todo eso. Fíjate que a mí no me dejaron estudiar más que con 30 piezas, ¿sabes? Me dijeron, y todavía yo le dije a la directora, le digo, pero señora, le digo, es parte del patrimonio nuestro que está aquí por circunstancias de la vida y de la historia. Y ustedes lo que tendrían que hacer es atendernos de la mejor manera posible y permitirnos hacer estudios de eso, porque es a nosotros que nos corresponde la responsabilidad de hacer estudios para conocer la otra versión de la historia. Entonces, ¿sabes cómo me dijo? ¿Sabe qué me dijo? Dice, como me siga hablando así, no la dejo trabajar ni con las 30 piezas. Pero así, en ese grupo de esas reliquias, porque me abrieron el archivo para que yo eligiera las 30 piezas que iba a estudiar. Ahí encontré esa reliquia que tiene, es un silbato en forma de ave, de un pájaro, y en el lomo tiene los símbolos cuneiformes. Y entonces eso sale en esta obra que se llama El Diccionario de los Símbolos Escriturarios Preamericanos, primera fase. Ese va a salir ahora este próximo mes, en el mes de junio, porque ya voy a entregar la maqueta corregida, para que vaya a la imprenta. Así que diccionario de los símbolos escriturarios preamericanos y de los símbolos etnológicos estudiados dentro de un mes, Ruth, va a salir esto. Sí, dentro de un mes, sí, porque he revisado ya la maqueta y tienen nada más que corregirla. Yo me tengo que ir a sentar con la persona ahí para que corrija en el momento, porque si no, si les dejo, me lo mandan después de un mes. Si yo me siento ahí a corregir con él, para que vaya corrigiendo todo y enseguida lo mande a la imprenta y lo saque. Entonces, bueno, cada vez que usted da una entrevista, y tenemos el honor de escucharla ahora, es tanta información, en cada respuesta, cada pregunta es muchísima información, pero de todo el contenido que acaba de mencionar, me quedo solo con una partecita, pero que me interesa personalmente. Usted mencionó la presencia de estas razas nativas en Preamérica, que luego van a poblar el mundo. La he escuchado decir en otras oportunidades que son los sobrevivientes atlantes, y yo tengo entendido que usted ha conocido
al señor Juan Morix, este húngaro nacionalizado argentino, que tenía y sostenía también esto, ¿no? El origen americano de las razas. De los pueblos europeos, claro. Él tenía una obra, un ensayo, que por eso el doctor Gerardo Peña Mateos, que era su abogado, me dijo a mí un día, dice, yo me quedo sorprendido, dice, ¿por qué él no escribió obras así como usted hace? Dice, solamente escribió ese ensayo, pero él escribió lo esencial para demostrar que de ahí, de la zona del Ecuador, de la zona andina, hicieron migraciones los constructores de ese mundo subterráneo, que en Hungría les llamaban taltos y velas, y fueron los que originaron los pueblos sumerios, etruscos, irlandeses, mayares, húngaros y vascos. ¿Sabe? Que los vascos aquí son muy orgullosos, Sí. No quieren creer que ellos creen que son el origen de la humanidad. Es como ahora los húngaros que también se han revelado a lo que ha dicho el señor Morix, y es por la iglesia, que ellos piensan que dice que como las lenguas de ellos están relacionadas con el sumerio, son el origen de la humanidad. Y se creen muchísimo, ¿sabes? Pero yo he encontrado en la lengua runasimi hay palabras del vasco. O sea, que el vasco se deriva del runasimi. Es incorrecto hablar de quechua, ¿no? Hay que hablar de runasimi. Runasimi. Explíquenos un poco esto. Sí, quiere decir lengua de la humanidad, runasimi. Resulta que había un fraile, Domingo de Santo Tomás, que fue al Perú y un día andando por la calle se encontró a un grupo de nativos que estaban trabajando con unos hilos, con unas cuerdas, y entonces se acercó y como ni los nativos sabían el castellano, ni él entendía lo que ellos hablaban, les preguntó, ¿cómo se llama la lengua que ustedes hablan? Entonces ellos pensaron que les estaba preguntando que si estaba qué significaba, cómo se llamaba el trabajo que estaban haciendo. Y le dijeron quechua, quechua. Y eso está en el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Runasimi del Perú, del Cusco. Y dice que significa trabajo con hilos, ¿sabes? Y él creyó que era el nombre de la lengua. Entonces le puso ya ese nombre. ¿Quichua o quechua? Sí. Ruth, otra pregunta. Cuando comenzó el relato y explicó este mundo prediluviano y el origen de diferentes pueblos en el hemisferio norte, digamos en la parte oriental, comentó al pasar de la caída de una luna. Para usted, ¿esta luna o este astro fue la originaria del diluvio o fue por un proceso de desglaciación? ¿O fue simultáneo? Fue según venía cayendo, según dice el señor Juan Morix, y también según la tesis de un astrónomo austríaco que se llamaba Orbiger. Hay la obra de él. Y entonces allí él dice que venía cayendo y se venía produciendo eso de los tsunamis en todo el mundo que se registraron como el diluvio y lluvia de rocas candentes y de fuego, ¿sabes? Pero eso fue ya después de cuando se había desarrollado, porque por ejemplo, para mí los elementos culturales como los vestigios rupestres, que son pinturas rupestres, petroglifos, que hay por miles en cada país nuestro, de nuestro continente. ¿Sabes? Hay miles, no que nunca nadie ha ido a hacer un rodaje de un documental. El que fue primero, que era el sabio Florentino Ameghino, que dijo que Preamérica era un continente antediluviano y demostró con pruebas, con fósiles y todo esto, ¿no? Y con las pinturas rupestres y estos vestigios. Entonces yo considero que eso marca la época en que fue creado el proyecto humano, un tiempo después, porque el proyecto humano que somos todos, porque no somos producto terminado con solo nacer, perdón, hay que reconocer que no somos perfectos y que tenemos defectos que no se pueden corregir en una sola vida, porque nacemos en una familia que a lo mejor no nos apoya,
no nos dan oportunidades para desarrollar nuestro intelecto, entonces, y nuestra parte espiritual. Entonces, claro, la evolución no se produce en un corto tiempo, ¿sabes? Y entonces, por eso digo yo que somos un proyecto. Entonces, esos vestigios rupestres son unos milenios o millones de años después de la creación del proyecto humano. Y se supone que eran hechos por las mujeres, que eran las que se quedaban y registraban, ahí se ve las primeras manifestaciones de la escritura, una primera manifestación de la escritura y del registro el registro de la información. Luego pasan millones, porque necesitamos millones de años para evolucionar, porque todos, por ejemplo, ahora en nuestra época mismo, hay unas personas que solo comen, duermen, hacen actividades primarias. Comen, duermen, se aparean como los animalitos, tienen hijos y buscan un refugio y nada más. Hay unos porque no les dan oportunidades, otros porque no quieren evolucionar, están contentos así. Y hay otros más avanzados y otros más adelantados, pero todos estamos aprendiendo. Y entonces en ese tiempo tiene que haber sido igual. Y llega la época que se llama antediluviana, que es cuando ya hay las obras colosales que se construyen en las cumbres de los Andes, ¿sabes? Y hay los libros líticos, que de los que estoy hablando, que son de piedras labradas y tablillas de piedra. Entonces, estos libros no tienen palotes ni arañazos propios de seres primitivos, sino que exhiben símbolos escriturarios e ilustraciones esculpidos con verdadero arte y contenido científico, histórico y hasta filosófico esotérico. Yo he estudiado ese tipo de libros y he aprendido que aplicando el cómputo maya se puede traducir el contenido de esos libros, ¿sabes? Y eso va a salir ahora y consta en mi historia de las bibliotecas preamericanas, que consta de 5 tomos. Y los tipos de libros he descubierto que estos elementos culturales, como tipos de libros, sistemas de escritura, inventos y obras colosales, marcan una cronología que comienza en la era antediluviana. Y esta cronología es exacta, demuestra que no necesitamos de los métodos creados por los científicos materialistas europeos y norteamericanos, como el carbono 14, la dendrocronología, porque aparte de no ser del todo exactos, sus autores, sus creadores, no han querido contradecir nunca lo impuesto por los frailes de la Inquisición, que dijeron que Preamérica era un continente nuevo y poblado de salvajes, y hordas sanguinarias y antropófagos. Entonces estos científicos lo que han hecho es adaptar las fechas que arrojan sus métodos a esa falsa cronología creada por la Inquisición. En cambio, los elementos culturales que yo he descubierto, que son los tipos de libros de diversos formatos y materiales, van marcando las eras. Exactamente, por ejemplo, los libros líticos marcan la era antediluviana. Luego viene la era de plata, que está representada por los libros de formato textil, que se llaman tancas, que en el Perú, como no investigan los historiadores peruanos, les llaman mantos de Paracas y Nazca. ¿Por qué? Porque los encontraron camuflados, cubriendo las momias de los sabios, formando como sudarios, como tipo de sudarios. Entonces ellos lo que les han llamado es mantos, los mantos de Paracas. Pero había una sabia peruana que se llamaba la doctora Victoria de la Jara, que estudió 400 símbolos, descubrió, se extrajo de las reliquias arqueológicas y dijo que había un sistema de escritura. Y en esos mantos de Paracas, Nazca y cultura Chan Chan son libros. Y entonces ella describe que están relacionados con el calendario lunar. Pero ella no sabe
cómo se llama esa escritura, ni cómo se llaman esos libros. Entonces yo descubro eso, que se llaman tancas y que son de las mujeres, del linaje lunar, ¿sabes? Porque allí tienen la escritura Uri, que es geométrica matemática, que está relacionada con la astronomía y la filosofía religiosa preamericana de la comunidad cósmica, de la cual ellas eran líderes y pilares de la organización comunal. Bien, entonces luego hay otros libros que son las quelcas, que son hechas de hojas de plátano preparadas, cocidos en el lomo, como los libros de ahora, y de los cuales dio testimonio Humboldt cuando vio al último rey de Licán, que es de la etnia de los Can, que son un linaje maya, porque los mayas son de la Atlántida, según lo que yo he estudiado en los Vedas, ahí está registrada gran parte de nuestra historia y se habla de las naciones preamericanas. Entonces están los mayas que no son de México. Eso hay que puntualizar, porque los mexicanos no quieren decir ahora nada sobre el origen de los mayas, porque en el Popol Vuh dice que no se sabe, que llegaron por el oriente, dice. ¿Ah? Entonces no saben el origen. Ellos llegan por el oriente. Los mayas vienen desde la Atlántida, ¿no? Desde la Atlántida. Ellos, cuando se hunde la isla, se instalan, no en México, se instalan en el reino de los Quitus, en lo que ahora es el Ecuador. Entonces allí se descubre eso, porque yo descubro que un trabajo que hace Juan de Velasco, que era un fraile ecuatoriano, que copia un trabajo de otro fraile que se llamaba Marcos Niza, que había llegado desde México con Benalcázar buscando el dorado, se quedan ahí en la zona de lo que ahora es el Ecuador, y este Marcos Niza recoge todos los nombres de los 50 o 45 estados que existían formando el reino de los Quitus y de las dinastías que los integraban. Pero la obra de Marcos Niza desaparece. Y Juan de Velasco ese es el mérito de él, que recoge eso, aunque no revitaliza los nombres, sino que los registra en la primera parte de su historia del reino de los Quitus. Y entonces él no revitaliza los nombres, los pone con errores, de los errores con que recogían los frailes, los nombres y las lenguas, porque ellos no estudiaron los sistemas de escritura, que son los soportes de las lenguas, mediante los cuales se materializan nuestras ideas, porque si no se evaporarían las ideas brillantes. Y todas nuestras culturas, nuestros antepasados, sean nómadas o sedentarios, tenían sus sistemas de escritura y sus registros históricos, científicos y artísticos y técnicos de los oficios que ellos tenían. Bien, entonces eso se puede demostrar. Pero los frailes no estudiaron, entonces cuando registraban los nombres y las lenguas, lo que hacían era de oídas, que recogían los nombres. Si no entendían una palabra o no entendían un nombre, le interpolaban una letra del castellano y por eso han deformado los nombres. Y generalmente ustedes pueden ver que los nativos escriben la lengua, pero no con los sistemas de escritura. Y muchos de los nativos deberían enseñar la lengua runasimi, pero no pueden porque como no se han olvidado por culpa de los frailes de la escritura. No pueden escribirlo, solamente lo pueden hablar. Sí. Quiero preguntarle en tanta información, cosas que me voy acordando de lo que ya habíamos hablado por privado y demás, y de lo que le he escuchado en otras entrevistas. Háblenos un poco, porque esto es una conferencia, no más que una entrevista, y estamos muy, muy gustosos de escucharla. Háblenos de los shiris y de los rishis, esto que sucede con los términos, que tiene todo un trasfondo. Claro, resulta que eso está dentro de los sistemas de escritura, que es la lengua
y la escritura criptográfica o hermética, que se descubre al invertir la imagen de la reliquia o la reliquia misma y la palabra que pertenece a esa lengua. Por ejemplo, Shiris son el título que recibían los reyes de Quito, del reino de los Quitus. Al invertir el nombre, se lee Shiris, el nombre de los reyes de Quito, y al invertir el nombre se lee Rishis, ¿sabes? Y entonces son los sabios de la India que tenían poderes místicos, ¿sabes? Luego también el nombre de hay dos ríos que bañan el Alto y el Bajo Palenque, que eso también demuestra la presencia de los Nachan, a los que los españoles, especialmente los catalanes, les pusieron ese nombre de palenques, y que son los grandes escultores mayas, ¿sabes? Los que les llaman palenques. Ellos fundan las dos palenques, que es como en Tiwanaku, el Alto y el Bajo Perú. Ahí en el Ecuador tenemos el Alto Palenque y el Bajo Palenque. Pero ¿qué pasa? Nunca nadie ha estudiado eso. Y Palenque significa ciudad fortificada. A esas dos ciudades, se llaman el Alto y el Bajo Palenque, están bañadas por dos ríos, que yo hice un video, un documental, un pequeño documental que después no he podido continuar grabando por esto de la pandemia. Entonces, el 2018 fui y grabé esos lugares para demostrar ahí la presencia de los mayas. Entonces, esos ríos se llaman el Palenque y Macul, son unos ríos pero poderosísimos, ¿no? Macul es una palabra de esa lengua y escritura criptográfica o hermética. Al invertirla, se lee Macul, que significa el morueco, la constelación de Aries en el zodíaco de Babilonia, porque los mayas son los fundadores de Babilonia. Esa es una prueba. Los mayas fundaron Babilonia. Sí. Estamos contando la historia al revés, o la verdadera historia, ¿no? Por eso es tan revolucionario todo lo que usted investigó y descubrió, que tal vez tuvieron que pasar tantos años, Ruth, ¿no es cierto?, para que ahora, de una vez por todas, y con justa razón, se le dé a usted cabida en estas publicaciones, en las conferencias y el apoyo académico que durante tantos años se le negó. Pero realmente reescribir la historia, yo creo que a la academia más ortodoxa no le debe agradar para nada, ¿no? No, pues, no, claro, porque viene a echar abajo todo lo impuesto. No es que la historia que se ha impuesto a la fuerza, que la impusieron los inquisidores, es una historia infamante, que difama a los nativos, diciendo que eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias, antropófagos, que no hacían viajes de navegación de altura. ¿Ah? Y yo he descubierto unas tablillas que son las de Asura Maya, que es el tratado de astronomía de él, que se conserva en el Ecuador, y se lo atribuyen a una falsa cultura llamada Valdivia, ¿sabes? Y allí son mapas estelares que demuestran los viajes que hicieron los mayas y otros pueblos preamericanos de los Andes cuando se fueron a la India, ¿sabes? Y también Florencio de Basaldúa demuestra, cuando él es nombrado canciller ahí en la India, él estudia documentos y confirma que los pueblos preamericanos han llegado al Indostán. Él no dice los mayas, han dicho que los preamericanos han llegado al Indostán. Hay registros ahí, el 25 de diciembre, que se conmemoraba con el nombre de Nauviadana, que de ahí se deriva la palabra Navidad, porque coincide con el solsticio de invierno cuando ellos han llegado. Y dice Florencio de Basaldúa que iban guiados por Manu Nausha, ¿sabes? Y ese Manu está en la provincia del Oro de Ecuador, que se llama, provincia del Oro le llamaron los españoles, por el oro que había ahí,
pero tiene una capital que se llama Machala. Y en ese lugar, que ya está estudiando un discípulo mío, que es de ahí, y ha descubierto un montón de cosas, ¿sabes? Entonces yo descubrí que estaban ahí los mayahuishcas, ¿sabes? Y entonces, y hay un lugar que se llama Man, ahí, en esa zona. Eso está en mi obra, que se llama Descubrimiento del origen de los mayas, nuevo resurgimiento de la historia del reino de los quitus, estudio y análisis de la obra del clérigo Juan de Velasco, 1789, y revitalización y revalorización de los topónimos y antropónimos antiguos. Entonces, en esa obra, Juan de Velasco cita a los mayas ingenuamente, porque en el tiempo en que él hizo esa obra, nadie hablaba de los mayas. Las ruinas mayas se descubrieron a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX en la zona del norte y centro de Preamérica, claro, de América, ¿no? Entonces, dígame. Sí, retomando tu concepto revolucionario de lo que acabas de comentar, de que los mayas dieron origen a Babilonia. Sí, dieron. Eso está citado, ¿saben? Por el historiador Caldeo Veroso. Sí. Y hay un testigo, es decir, el que difundió todas esas cosas también fue un sabio mexicano que se llamaba Ignacio Magaloni Duarte, que casi lo han olvidado en México, ¿sabes? Pero claro, él demostró eso porque descubrió las pruebas en este historiador caldeo del siglo II. Bueno, entonces, en función de esto, yo hago una extrapolación y digo, si los mayas fundaron Babilonia, y Babilonia fue un poco el fundamento de la religión abrahámica, ¿sí? Entonces nosotros estaríamos recibiendo, los actuales cristianos, parte de esa espiritualidad maya originaria. No creas, porque resulta que los hebreos eran un pueblo que salió de la India. Mira, los libros de la India son más antiguos que la Biblia y los libros de los hebreos. Los libros de los hebreos tienen solo 2000 años. Los libros de la India tienen más de 9000 años y se basan en las enseñanzas preamericanas. Por eso coincide la enseñanza de la creación que se revela en el Popol Vuh y en el Srimad Bhagavatam, que es el más grande de los Vedas. Ahí dice que, por ejemplo, dice, Vishnu, antes de crear, está descansando en las aguas primordiales, recostado sobre la serpiente Ananta y Sesa. ¿De dónde sacaron eso? Del Popol Vuh, que dice, Tepeu, rey del universo, antes de crear, descansa en las aguas primordiales, recostado sobre Ucumat, la serpiente emplumada. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, y así coinciden con muchas cosas, también con la división del universo en 4 regiones, todo eso, aprenden de los preamericanos, ¿sabes? Y allí consta en el Ramayana, Valmiki reconoce que los mayas eran grandes navegantes que surcaban los océanos del oeste a los del este en edades remotísimas y arribaron a la India, donde instruyeron a los brahmanes en la cosmogonía, las ciencias, las artes, las lenguas. Claro. Veroso el Caldeo dice que de allí, surcando el Golfo Pérsico, pasaron a Mesopotamia y fundaron Babilonia. La lengua culta que aprenden los hebreos allí cuando el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, que es como se tiene que traducir, no Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, que son raíces de las lenguas preamericanas. Él asalta a Israel cuando ya habían hecho el templo y se lleva los tesoros del templo, ordena a los del ejército que tomen prisioneros, cautivos a los jóvenes de las tribus de Israel. Pero ¿para qué? No los llevan de invitados ni para que enseñen nada, porque ellos eran analfabetos. Por eso siempre estaban de esclavos en Egipto y en Babilonia. Entonces los llevan para que sirvan en la corte de Babilonia. Y allí va Daniel
y va Esdras y aprenden a escribir el Ur o Maya clásico, que era la lengua culta de Babilonia, y el arameo, que no era lengua de los hebreos, era la lengua de Babilonia, del pueblo de Babilonia. Ya después es que regresan a Israel y ahí deciden poner por escrito sus tradiciones, que están mezcladas y adornadas con las tradiciones de los pueblos que ellos llamaron paganos. Y ahí es cuando ellos deforman y difaman el símbolo de la serpiente. ¿Sabes? Porque era el símbolo, el emblema de Egipto y de Babilonia. Claro. ¿Ves? Sí, que les descubre. Sí. Es decir, entonces con esto que acabas de escribir, teniendo en cuenta que la religión hebrea tomó mucho de su fundamento en Babilonia, nos vamos más hacia atrás y su origen termina siendo maya de la cultura, digamos, de la espiritualidad hebrea. Sí, porque resulta que este señor que se llamaba el profesor Ignacio Magaloni Duarte, en su obra que dice mayas, aztecas, incas, maestros del hombre, los educadores del mundo, allí él explica que muchos pueblos de Europa, Asia, todo, tienen nombres de la lengua maya. Bueno, él recoge todas esas cosas. Este es sabio, pero en México, como la iglesia está metida ahí, no permite y la gente no lee. Entonces, se han olvidado de él casi, ¿sabes? Porque hay envidia de todo eso cuando... Sí. Dos temas que son también apasionantes y que te he escuchado en otras conferencias y entrevistas. Háblanos un poco de la simbología de la serpiente en Preamérica y en todo el mundo después, y el tema de los cráneos alargados, que es un tema también recurrente, ¿no? En estas culturas. Claro, sí. La serpiente, según las culturas preamericanas, representa el sonido trascendental, ¿sabes? Y en la India se confirma también eso. Y ahí en la India se representa la serpiente, que es la serpiente Ananta o Cesa, que significa que es la energía externa del creador, la energía material que resplandece y tiene una magia, que es lo que los mayas dicen la maya, ¿ves? Que nos atrapa a todos los que caemos en este mundo material con todas las atracciones de este mundo, que son temporales y que no son eternas, y que nosotros sufrimos por hacerlas eternas, y nos quedamos atrapados con las atracciones del mundo material, como por ejemplo el sexo. El sexo es uno de los mayores placeres, y la gente que se deja atrapar por esa cadena no puede evolucionar ni mental ni psíquicamente y se queda aquí. Son los verdaderos hijos de la tierra, porque se quedan en esta tercera dimensión y no hacen méritos para pasar a la cuarta y quinta, ¿sabes? Porque este mundo es como una cárcel en que está el mal y el bien, y eso hay gente que trabaja con el mal y otra con el bien, ¿sabes? Y hay el frío, el calor, son dos opuestos, ¿ya? Y entonces no podemos cambiar eso.